de Salomón. Bueno, el responsable de introducir el símbolo del enagrama en el mundo moderno fue George Ivanovich en 1875 y en 1949, un buscador de la verdad que pensaba que había un conocimiento perdido para transformar la psique humana, para transformar el alma del ser humano, ¿sí? Gurdjieff Fifth explicaba que el símbolo del enagrama tiene tres partes que representan las leyes que rigen toda la existencia: el círculo, triángulo y hexada. Uniendo estos tres elementos, círculo, triángulo y hexada, obtenemos el enagrama. El símbolo del enagrama representa la integridad de una cosa. El círculo, como su identidad, resulta de la interacción de tres fuerzas. El triángulo, y como revoluciona o cambia con el tiempo, la hexada. Bueno, hablando del triángulo, aquí está una enseñanza muy interesante, de la cual en estos uno de los entrenadores, el cual te había hecho la invitación para que te informes más sobre el taller o lo tomes también. Bueno, quiero hablar sobre pensar, sentir y hacer. Eso es lo que quiere decir el triángulo. Pienso, siento y hago. Y si sabes realmente llevar en equilibrio o llevar esas direcciones y formar un triángulo en tu vida, créeme, es encontrar el paraíso interno. Pero bueno, vamos a avanzar con en esta charla. La parapsicología de los 9 tipos se remonta al siglo IV. Sin embargo, fue Oscar Ichazo quien comenzó de los años 50 descubriendo la conexión entre el símbolo enagrama y los 9 tipos de la personalidad. Viajó por el mundo en busca de sabiduría antigua e identificó las 9 formas en las que el ego busca la sabiduría personal. Se fija en la psique durante el periodo temprano de la vida. Para cada persona, estas fijaciones del ego se convierten en el núcleo de una autoimagen en torno a la cual se desarrolla la correspondiente personalidad parapsíquica a nivel emocional. Bueno, vamos también a platicar sobre los 9 niveles del ego, aunque hay más, pero las 9 manifestaciones del ego, cómo el ego nos puede servir para bien, o sea, puede ser nuestro mejor aliado o puede ser nuestro mejor enemigo. Y cuando es nuestro mejor enemigo, ¿en qué forma debemos de trabajarlo? ¿Para qué? Para que cuando salga ese ego no haga catástrofes, como lo que estaba hablando con el compañero el día de ayer, que estaba hablando ahí en Alcohólicos y Anónimos. Estaba hablando de que él había perdido todo por ser egocéntrico, por tratar de lucir bien, por tratar de lucir algo que no es y buscar aceptación. Pero cuando la persona realmente no sabe cuál es su personalidad, cuál es su función o cuál es su rol en la vida, es ahí cuando encuentran el desbalance. Tampoco quiero decir de que hablemos de perfección, que vas a tener una vida perfectamente perfecta todo el tiempo. No, todos tenemos defectos de carácter y todos tenemos broncas, todos tenemos muchas cuestiones, ¿no? Y vocecitas que de repente nos hablan, ¿no? Yo haciendo mi tesis sobre esquizofrenia, se dice que todos tenemos un nivel de esquizofrenia, todo ser humano tenemos un nivel de esquizofrenia, no hay ser humano que se escape de ello, pero hay niveles de esquizofrenia, hay esquizofrenia crónica, ¿sí? Y bueno, cada fijación se encuentra una vez reforzada por una pasión o vicio específico. Bueno, la personalidad parapsíquica. Bueno, ya vemos que a nivel emocional, cada persona tiene una cierta pasión
o un vicio específicos. Cuando hablo de pasión, estoy hablando de personas que tienen un don, que tienen una cualidad, pero también esa cualidad muchas veces viene con un vicio específico. Cada persona tiene un vicio diferente, pero también hay que trabajar esa parte. De repente hay personas que les encanta, se obsesionan con el casino, ¿sí? Pero a lo mejor son excelentes papás o mamás, o a lo mejor de repente son excelentes trabajadores, son puntuales, son responsables, pero cuando llega en el aspecto de vicio del casino, pues llegan a perderlo todo, ¿no? Entonces ahí está ese desbalance, ahí está esa parte del ego, ¿no? Esa parte egoísta, ¿no? Y el no pensar en los demás, en si mi familia ya comió o no comió, o qué sé yo, ¿verdad? Bueno, esas influencias podemos observarlas, por ejemplo, en los 9 atributos específicos. Y vamos a hablar de los 9 atributos específicos como introducción. Sé que no me va a alcanzar el tiempo para hablar de todos, porque lo vamos a poco ir desarrollando. Bueno, pasión dominante de cada estilo de la personalidad enatipo, tal como se reflejan en la naturaleza humana. Inidias de Plotino en el siglo III y su paso en la literatura medieval, en los cuentos de Canterbury y de Chaucer, y el purgatorio de Dante. Bueno, el aspecto del purgatorio, ¿no? Ese aspecto del infierno, ¿no? Pero en la divina novela de Dante habla de que el purgatorio no es físico, sino que el purgatorio es mental, que el purgatorio es el inconsciente, es la conciencia. A mí me llama mucho la atención esta parte, cuando una ocasión un monje budista le estaban entrevistando, hablando de este monje budista, podría haber sido Dalai Lama, ¿verdad? Vamos a poner que fue Dalai Lama. Y bueno, porque es el que con el que más nos asociamos, o el que de repente has escuchado, o simplemente lo has visto en la televisión, ¿no? Bueno, una ocasión le estaban preguntando a él qué pasa, por qué ellos en el Tíbet no tienen cárceles y no tienen policías ni tienen ejército. No tienen ejército militar, no tienen seguridad, no tienen alguien que se esté constantemente pasando y revisando que las calles estén limpias, o que alguien se quiera propasar o haga un acto violento, ¿verdad? Bueno, le preguntaron esta pregunta al monje tibetano, y él decía que la razón que no tienen este tipo de seguridad es porque todo ser humano tiene conciencia. Entonces el entrevistador no entendía esa parte. Entonces él le hizo un comentario. Le dijo, bueno, ¿qué pasaría si de repente llega un psicópata, o llegan una persona que es un abusador de menores, o qué sé yo, ¿no? Alguien perverso, ¿no? Alguien que no está bien mentalmente, un enfermo mental, ¿sí? Entonces le decía, ¿qué pasaría que si de repente empieza a hacerle daño a toda tu gente, empieza a robar y empieza a hacer catástrofes y empieza a hacer un caos, ¿no? Entonces ahí es donde el Dalai Lama, el monje, le dice, ¿qué harían? Y le dijo, nada. ¿Cómo que nada? Ustedes tienen que denunciar a esa persona, ustedes tienen que demandarla, que aquello. Y le dijo, yo lo dejaría a su conciencia.
¿Cómo que a su conciencia? Si te está haciendo daño, si te está estropeando el lugar, si te está haciendo esto, para eso estas son las leyes, para eso es el jurado, para eso hay que hablar, ¿sí? Entonces esta persona le dijo, simplemente se lo dejaría a su conciencia. Y el entrevistador dijo, ¿cómo que a su conciencia? Sí, dice, porque todo ser humano tenemos conciencia, todos tenemos un grado de conciencia y se manifiesta en los sueños o se manifiesta en las pesadillas. Cuando la persona tiene una pesadilla es porque algo de su subconsciente le está tratando de decir, le está dando un mensaje que por el camino donde va no es el correcto. Y eso es lo que el monje hacía mención. Al final hay personas que aparentemente parecen no importarles nada, no importarles el daño a terceros, no les importa nada, pero en los sueños, en las pesadillas, en alguna parte de su vida llega esa conciencia, ese mensaje del inconsciente, y esto es lo que está hablando Dante, el purgatorio, esa forma de purgar la mente, esa forma de filtrar esos pensamientos, esa forma de purgar el cerebro, la mente. Y bueno, también vamos a hablar qué partes del cerebro pueden estar afectadas cuando una persona tiene una baja autoestima, pero eso lo vamos a ver más adelante en el programa siguiente, y vamos a hablar por qué solución podría tener una persona con baja autoestima, neuronalmente hablando, emocionalmente hablando. Y emocionalmente hablando es trabajar los defectos de carácter constantemente, invertir en ti misma, en ti mismo, y bueno, fisiológicamente lo vamos a hablar y vamos a ver qué soluciones podemos tener al respecto. Pero el día de hoy te hablo del inconsciente y el subconsciente, sobre el purgatorio de Dante, esa forma en cómo la conciencia, cuando dicen las personas es que le va a redarguir la conciencia, sí es cierto, a todos tenemos un nivel de conciencia, hasta un psicópata, así de fuerte es esto. Pero bueno, ya casi estamos llegando a la recta final, y bueno, nos quedamos aquí en el inconsciente y el subconsciente, y más adelante vamos a hablar qué es la conciencia y qué es el subconsciente, el inconsciente. Poco a poco vamos a ir desmenuzando nuestra temática para el día de hoy. Ya llegamos casi a la recta final, ya aquí el reloj me marca que tengo aproximadamente 2 minutos para terminar el programa, y bueno, quiero aprovechar para darte las gracias por escuchar este audio, escuchar el programa, por compartirlo, por añadirte, por pasar la voz. Y bueno, pues también te quiero invitar a que trabajes tu vida, a que siempre sigas adelante, y que cambies un pensamiento negativo por 3. Por cada pensamiento negativo que tengas, añade 3 pensamientos positivos, 3 cosas que realmente quieras realizar. Bueno, pues por mi parte fue todo, y hasta la próxima. Esto fue Ser tu Ser Transformacional. Gracias, un abrazo.